Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Bien, 7:37 de la mañana, 7:37 de la mañana. Vamos a conversar a esta hora con la diputada Ana Giselle Rosa. Bienvenida, honorable. Buenos días. Buenos días, Enrique. Saludos a todos los oyentes de Radio Panamá. Diputada, bueno, están contra el tiempo. Queda poco para que se acaben las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional y hay muchos temas importantes. Uno de ellos es el presupuesto general del Estado. Da el tiempo, está publicado, se conoce, ya se ha debatido. ¿Qué tanto se ha avanzado en ese sentido? Mira, una vez más, este gobierno que no escucha, que no ve, que no atiende, pretende llevar a la Asamblea un proyecto de ley tan importante como el proyecto de presupuesto a tambor batiente. Y muestra de eso es que lunes y martes son los últimos 2 días de sesiones ordinarias en la Asamblea y el presupuesto que se ha presentado por 32.700 millones de dólares, el presupuesto más alto de la historia de Panamá, no está publicado en la página de la Asamblea. No hay forma que la ciudadanía reconozca, evalúe, considere los rubros que están dentro de este presupuesto. A pesar de que las distintas instituciones han ido a dar sus vistas presupuestarias, nosotros consideramos que es un presupuesto abultado, exagerado, inconsulto y poco transparente. Es un presupuesto que está a todas luces preparándolos a ellos para tener sus bolsillos llenos frente a la campaña del 2024. Y un ejemplo claro son los más de 200 millones de dólares que se le está asignando a la Asamblea, los más de 220 millones de dólares que se le está asignando al Ministerio de la Presidencia, los fondos que se le incrementaron al DAS, y todas estas son instituciones, los fondos que se le pidieron adicionales a descentralización, para la descentralización paralela. Todas estas han sido instituciones fuertemente cuestionadas ante el uso de los recursos del Estado para fines políticos. Entonces sí, nosotros hacemos un llamado porque entendemos que si no tenemos el tiempo, porque no lo vamos a tener en estos 2 días que nos quedan, el presidente va a tener que llamar a sesiones extraordinarias con el fin específico de debatir el proyecto de presupuesto. Sin embargo, acabamos de escucharle que usted leyó una resolución en donde se hace el llamado a sesiones extraordinarias y no se dice nada del presupuesto. Entonces aquí, ojo, aquí por ejemplo, con el pasado contrato minero que se aprobó de manera express, pasó algo muy similar. El presidente de la República se reunió con los diputados de la bancada PRD, se hizo el llamado al primer debate, después se retiró la reunión, después se volvió a llamar, se pasó a tambor batiente el jueves, el viernes, que es un día que no se sesiona de manera regular, se llamó a última hora las sesiones y en un par de horas el presidente sancionó el proyecto. Entonces, nos preocupa que así como de manera oscura, de manera a espaldas de la ciudadanía, aquí se han aprobado proyectos para el beneficio del PRD, como fue la reforma al Código Electoral, al cual nos opusimos, el tema del contrato minero, que nosotros no avalamos esa discusión apresurada y rodeada de corrupción, porque hay que decirlo. En la Asamblea se hablaba de actos de corrupción para aprobar ese contrato minero. Entonces nosotros no quisimos participar de ese ambiente, de ese debate, de espalda a la ciudadanía. Y ahora pretenden hacer lo mismo con este proyecto de presupuesto que, reitero, la gente está cansada, está harta de la forma como este gobierno ha llevado adelante temas tan importantes y que entendiendo que no tenemos el recurso, Enrique, porque eso es lo delicado. Si en Panamá tuviéramos una bonanza, una abundancia, pero no lo tenemos en materia fiscal, en materia de recursos públicos. Aquí nos hemos endeudado como nunca antes. Entonces, inflar un presupuesto a 32.000 millones sin tener la responsabilidad de saber de dónde vamos a sacar esa plata. Un presupuesto orientado al gasto, ni siquiera a la inversión, orientado a las planillas, orientado a las botellas, orientado a los vales digitales, a las bolsas de comida, al jamón para Navidad, cuando está el oncológico esperando todavía los recursos para poder brindar atención. Y de cara a este posible
referéndum o consulta ciudadana que el presidente está haciendo el llamado para el 17 de diciembre, también queremos pronunciarnos. ¿Por qué se llama esta consulta de manera extemporánea? Esa consulta tenía que haberse hecho antes de llevar el proyecto de contrato minero a la Asamblea. ¿Por qué lo hacen a una semana de la Navidad? Porque quieren llenarle la boca a la gente con jamones, con roscas. Entonces es inaceptable la manera tan improvisada, la manera tan inconsulta que este gobierno ya nos tiene todos frustrados en el hastío, y que reconozco la población de manera valiente ha estado en las calles defendiendo sus derechos, y que por supuesto nosotros también debemos hacer lo propio en la Asamblea. Teme entonces que sea discutido a tambor batiente y luego se pase a sesiones extraordinarias. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para aprobar esta consulta también? Mira, nosotros hemos propuesto que el presupuesto se revalúe, porque se puede revaluar. La Comisión de Presupuesto no le ha dado ni siquiera el primer debate. Esto significa que si hay voluntad de los diputados, ellos pueden proponerle al MEF que retire el proyecto y que reevalúe la asignación de estas partidas. Por supuesto, necesitamos que se le incremente el presupuesto al oncológico. Necesitamos que se asignen fondos reales para atender las necesidades de la gente. Que se le recorte el presupuesto a la Asamblea, que se quiten esas botellas, que se le recorte el presupuesto al Ministerio de la Presidencia, donde sabemos que Gaby Carrizo, que es el candidato a presidente, maneja y controla. Se pueden hacer esos cambios, estamos a tiempo, y esperamos que con la misma premura con la que ya a tambor batiente han aprobado otros proyectos para beneficio de ellos, ahora, de cara a la protesta social que hay en la calle, y entendiendo la importancia de estar acorde con la realidad del país, la realidad económica, los millones de dólares que se han perdido toda esta semana producto de la falta de consulta, de la falta de transparencia, es inaceptable. Y la gente lo ha dicho, no va a salir de las calles. Entonces es un llamado alto y claro de que no podemos seguirnos funcionando en la Asamblea como lo hemos estado haciendo ahora, con la aplanadora del PRD, de manera arbitraria, en abuso del poder, pasando por encima de la opinión de la ciudadanía y, por supuesto, faltando inclusive a la ley y al reglamento orgánico de la Asamblea. ¿Ha tenido usted acceso a la distribución del presupuesto? Por ejemplo, hay muchos temas que le preocupan a la sociedad y que se ha cuestionado mucho durante esta administración. Por ejemplo, descentralización. Inclusive en la campaña interna de Cambio Democrático se habló que estos fondos llegaron también para darle ventaja a algunos candidatos. Claro que sí, nosotros hemos visto cómo es un presupuesto en donde, por ejemplo, el 20% está orientado al pago de la deuda, cuando nosotros deberíamos tener un porcentaje alto en materia de inversión para desarrollar proyectos que generen plazas de empleo, pero de gente que trabaje, no de botellas. Cómo se deja de lado y se le da más presupuesto a instituciones como descentralización y el DAS, que no se han rendido cuentas de esos fondos que, como bien mencionas, ha quedado en evidencia que se han trasladado de manera política para favorecer a sus candidatos. Y, por ejemplo, en el caso mío, que corrían unas primarias internas para la Secretaría de la Mujer, apoyar a los candidatos que se oponían a mí. Así ha manipulado el PRD la gestión en estos 5 años, favoreciéndose ellos de espalda a la gente. Y esa es la gota que derramó el vaso y que tiene a la gente en las calles. De manera beligerante, de manera reiterativa, nosotros desde la Asamblea lo hemos denunciado. Nosotros presentamos una propuesta para el reconocimiento de nuestra fracción parlamentaria y nunca se nos dio respuesta, pasando por encima del reglamento interno de la Asamblea. Entonces, una vez más, nuevamente, la Asamblea, el gobierno, el presidente Cortizo, Gaby Carrizo, pretenden seguir funcionando de la manera como han llevado el país al desastre, al caos. Y Panamá no se merece esto, Enrique. Yo realmente estoy molesta, estoy frustrada. Y necesitamos entender que aquí tenemos que unirnos todos. Y felicito a la juventud por involucrarse. Felicito a la ciudadanía por estar en las calles. Porque definitivamente era lo que necesitábamos como país. Despertar y entender que el sistema clientelista corrupto con el que se ha manejado los últimos 5 años tiene que parar. Y estamos a tiempo, pero el gobierno tiene que entender que también tiene que aceptar sus errores. Esas resoluciones en donde ellos argumentan que para poner la paz social, pero es que la zozobra la han generado ellos mismos. ¿Cómo es posible que un proyecto tan importante se debatiera a tambor batiente, habilitando días que no se sesionan como el viernes y el presidente sancionándolo? Yo tengo un proyecto que fue aprobado en tercer debate en la Asamblea desde agosto, Enrique.
Y a pesar de que el ministro de la cartera envió una nota reconociendo que el proyecto tenía viabilidad jurídica, el presidente no lo ha sancionado. Entonces, para los proyectos que nosotros presentamos no hay firma de sanción, pero para el contrato minero en 5 minutos sí hay esa firma. Así se ha estado manejando el gobierno, así se ha estado manejando la Asamblea. Así lo hemos vivido nosotros en carne propia durante estos 5 años. Y entiendo la frustración, y entiendo el enojo de la gente, y entiendo que también la gente espere más de nosotros. Y nosotros vamos a estar ahí para responder a estos llamados. Ahora que llegue o cuando llegue la consulta o la solicitud a estas sesiones extraordinarias, ¿cuál sería la posición de la bancada de Cambio Democrático que ustedes representan? ¿Han tomado una decisión? ¿Se han reunido? ¿Han conversado? ¿Cómo votar sobre este tema? Sí, nosotros estuvimos el día de ayer reunidos con nuestro presidente del partido, Rómulo Rux, y estuvimos precisamente entendiendo la importancia desde ya de hacer un llamado, porque, reitero, la ciudadanía nada más sabe que son 32.000 millones que hay para presupuesto, pero no hay mayor información para la ciudadanía, ni siquiera para nosotros como diputados. Nosotros tenemos que ir a la Comisión de Presupuesto, mediante nota solicitar información y esperar si nos las quieren dar, Enrique, porque eso ha sido parte de la estrategia del PRD. Por eso es que nuestra fracción parlamentaria nunca la quisieron reconocer, porque nos hubiera correspondido una posición en esa Comisión de Presupuesto, que se la dieron a Yanivel Ábrego. Entonces, eso es parte de la manipulación que nosotros hemos vivido. Y la ciudadanía tiene que estar pendiente y exigir que ese presupuesto se ponga en la página web y que la gente lo pueda desmenuzar, así como desmenuzaron el contrato minero y estuvieron todos tan conscientes de lo nefasto que era. Entonces, es lo mismo que están tratando de hacer con el presupuesto. Y a 5 meses de una contienda electoral, a escasos meses de que arranque este proceso de elecciones, teniendo ellos el control de las juntas comunales, teniendo ellos el control de la descentralización paralela, y que aquí no ha pasado nada, porque las denuncias están, las evidencias están, pero no pasa nada, la Contraloría hace la vista gorda. Y nosotros hacemos ese llamado a que no puede ser, porque está en riesgo la democracia de nuestro país, está en riesgo las elecciones, se quieren manipular las elecciones del 2024. Y a mí me preocupa mucho que esto que está sucediendo con estas protestas sea un argumento para ellos para hacer lo impensable en este país, y es poner en riesgo nuestra democracia. Muchas gracias, diputada Ana Giselle Rosa. Estamos pendientes entonces de lo que ocurre el día de hoy en la Asamblea Nacional. Y le agradezco a los medios de comunicación esto, que estén pendientes, vigilantes y también denunciando las ilegalidades que se pretendan cometer desde la Asamblea. Y que se transmita, porque a veces cuando son esos días así se cae la señal. Hasta eso nos han tumbado, Enrique, hasta el canal de la Asamblea lo han tumbado. Hasta eso, la falta de transparencia, la opacidad. No es posible que con el presupuesto que tiene la Asamblea no hayan podido arreglar el canal de la Asamblea, por Dios. No es posible. Así que los invito a estar pendientes. Gracias. Que tenga buen día.